Star Point, Venus Star Point. ¿Y eso qué es? En este vídeo te voy a contar unos cuantos secretos porque son muchísimos sobre esta nueva teoría que es prácticamente la cosmología del nuevo milenio, y para hablarte de ella me baso en este libraco de Ariel Gutman que no termino de leer jamás, pero que tiene tanta información que tienes que leer y leer continuamente y sobre todo experimentar. El Venus Star Point nos habla de los momentos en que se encuentra la estrella de Venus, o mejor dicho, se conforma el punto estelar de Venus a través de la conjunción Venus-Sol. Como puedes ver, hacen una estrella de 5 puntas, dados los tiempos en los que se activa, y eso nos recuerda varias cosas. Nos recuerda que la humanidad siempre ha adorado una estrella de la mañana, siempre ha adorado al lucero del atardecer, siempre ha pensado en las cuarentenas y siempre ha dado importancia a ciertos ciclos vitales que van de 4 u 8 años en adelante, incluso los 9 meses de gestación. Pues hoy te quiero decir que todo eso está relacionado con el ciclo sinódico de Venus, el planeta. Es el ciclo cósmico, el dibujo cósmico que realiza el planeta en su movimiento estelar, es el más armónico de todos. Por lo tanto, cuando nuestros ancestros astrólogos lo identificaron con el arquetipo de la armonía, no estaban inventando nada. Veían que esta progresión del movimiento del planeta era tan armónica, tan perfecta, incluso tan predecible, que lo regularizaron a través de este gran arquetipo de la armonía, la belleza y la perfección de las formas. Hoy vamos a ver entonces, en primer lugar, cómo diferenciar el Venus Star Point de tu Venus natal. Vamos a ver los 5 arquetipos que están activados en esta era. Y vamos a ver 2 arquetipos que se activaron y que están pasando, pero que puede corresponder a algunas usuarias del grupo que todavía están en esa era. Fueron los mayas los que primero describieron este movimiento de Venus, y de hecho se piensa que la astrología maya nació 3000 y pico de años antes de la era común, de la era de Cristo. Entonces se piensa que esta observación de Venus y esta importancia que tomó Venus en su momento es la base de un calendario tan preciso, el calendario más preciso que se conoce a lo largo de la historia. Entonces los mayas describieron 260 días vive Venus al atardecer y 260 días vive al amanecer, siempre muy cerca del Sol, porque por motivos astronómicos, o sea, algo que nos explican astronómicamente, ella no se separa mucho del Sol. Entonces puede surgir al atardecer lo que llamamos estrella nocturna, o al amanecer lo que llamamos estrella matutina. El caso es que entre esos 2 periodos podía haber o unos 5 días de desaparición y volver a emerger, y también podía haber un periodo de observación desde la Tierra de retrogradación, donde pareciera que el planeta está yendo para atrás o se queda estancado en una posición. Sabemos que todo esto es una observación. Son 40 días. Entonces fíjate que empezamos a tener un montón de recurrencias en todas las mitologías mundiales. Encontramos un dios que vive en el cielo, una diosa que es la diosa Inanna. El primer poema que se escribió en la historia, jamás escrito, es sobre la diosa Inanna, que vivía en el cielo, era la diosa del cielo y descendió al infierno junto con su hermana oscura, a ver a su hermana oscura. Este mito de Inanna también está basado en el movimiento de Venus. Y entonces ya estamos hablando de Sumeria, Egipto, etcétera, en donde el movimiento de Venus era muy importante para las cosechas, también para las guerras en los aztecas. Y así continuamente vamos viendo que en distintas culturas y mitologías el ciclo de Venus marca procesos. Un héroe que asciende, desciende. Este ciclo de 40 días que lo pasó Mohammed, lo pasó Jesucristo, lo pasó Moisés. Siempre pensamos que estos 40 días, que suele durar la retrogradación, 42 días, son un periodo de reflexión, de entrar a tu mundo interior, de escarbar y limpiar, ¿no? Es como la gran ruta de los eremitas. Pues esto está muy relacionado también con que
esta observación, pues obviamente es el mismo cielo. Entonces, mira tú qué bonito todo lo que nos muestra el movimiento de Venus para el inconsciente colectivo y que termina formando estrategias de reconocimiento del espíritu y reconocimiento de para qué son las etapas de vida. Entonces, algunos astrólogos utilizan el retrógrado para marcar las fases importantes de este ciclo de Venus, mientras que unos más chamánicos, más centrados en ese conocimiento antiguo, utilizan el llamado ciclo heliacal, ¿no? Que es cuando el sol asciende. Yo, por ejemplo, hago mis rituales en relación con la desaparición de Venus en el cielo y la aparición de Venus en el cielo, igual que con la rosa cósmica, es decir, los encuentros en la luna y Venus se siguen dando aunque nosotros no veamos a Venus. Sin embargo, en el chamanismo antiguo solamente se toman los momentos en los que sí vemos a la estrella. Entonces, ¿por qué es importante el Venus Star Point? ¿Y qué nos indica? ¿Qué era abre? Nos abre una era centrada en el corazón. Es decir, cada era del punto estelar de Venus, que llamamos Venus Star Point, abre a un arquetipo, a una serie de acciones en donde nosotros vamos a focalizar nuestro corazón de una u otra manera. Es decir, que no solamente estaremos hablando de una Venus personal, sino que también estaríamos hablando de una Venus histórica. Esto es algo súper lindo y muy novedoso que trae esta teoría. Unimos por un lado la luz, que es el sol, y por otro el amor, que es Venus. Entonces lo que estamos viendo es esa unidad entre el corazón del cosmos, de nuestro cosmos, que es el sol, y la vida en la tierra. Es como un nuevo compromiso. ¿Con qué me voy a casar? ¿Qué beso al sol le voy a dar para llevar mis dones al mundo en esta época? Y en colaboración, porque Venus es vínculo. Entonces la estrella, cuando la vemos, parece un humano, ser humano con los brazos extendidos y las piernas abiertas. De hecho, esa es una de las meditaciones que hacemos durante el taller, durante el workshop Recupera tu Afrodita interior, y allí estaríamos teniendo la estrella de 5 puntas, algo que también se ve en el hombre de Vitruvio de Da Vinci. Entonces, al observar esta estrella que parece un humano, también pensamos en que Venus se toma 9 meses y medio de una conjunción a otra. Lo cierto es que entonces el ciclo está compuesto por esos 584 días que tienen que ver con estos 9 meses y medio, y luego cada punta significa otra sucesión de años. En esos 9 meses nos indican a nosotros compromisos, posibilidades, esos 4 u 8 años en los que se vuelve a llegar a la punta de la estrella inicial, por ejemplo de Escorpio a Escorpio, nos indica un movimiento vital, y al mismo tiempo esa sucesión indica eras completas. Por ejemplo, la era de Escorpio está por finalizar, estoy poniendo por ejemplo Escorpio porque está por finalizar, y se va a abrir a Libra, que fue lo que sucedió en 2023. Entonces, bueno, es toda una serie de cálculos con los que no te voy a aburrir aquí, pero que indican que estamos conectados a ciertas maneras de crear el mundo y de crear las cosas colectivamente. Por lo tanto, si sumamos el conocimiento de la era con tus propios dones, estaríamos diciendo que el Venus Star Point determina, codifica tu legado, la huella que estás llamado a dejar en la Tierra. El retorno de Venus anual, porque también tenemos estos términos técnicos de la astrología, el retorno de Venus, de esa Venus que vimos la semana anterior, es anual. Es decir, que si tú tienes Venus en Tauro, probablemente estés teniendo en abril del 2024 un retorno de tu Venus. Y eso pasa todos los años. Venus vuelve a pasar por el signo en el que estaba en el momento de tu nacimiento. Y eso marca pues un momento interesante en tus relaciones, en tus compromisos y en tus deseos de vivir el lado emocional y creativo de la vida.
Mientras que el Venus Star Point tiene un retorno de cada 8 años, como estaba explicando anteriormente, y esto es ya mucho más vital. O sea, el Venus anual es un ciclo que se abre que tú cotidianamente expresas o dejas pasar inclusive, porque también esto puede pasar. Mientras que esto que sucede cada 8 años es algo intenso, algo en donde realmente hay cambios en tu manera de vincularte, en tu pareja, en tu creatividad, en tu fertilidad. Esto implicaría que viésemos nuestras etapas de vida y eso es un ejercicio que sería nuestro reto de esta semana. Cuéntanos qué te pasó a los 8, a los 16, a los 24, a los 32 y a los 40 años, que serían cada 8 años aproximadamente. El primer gran retorno, donde vuelve a pararse tu Venus Star Point a la que tú habías nacido, es a los 40 años. O sea que eso que decíamos de la cuarentena, que es un espacio de reflexión, los 40 años se habla de la crisis de la edad madura, de este momento, de cambio importante hacia otro yo. Entonces ese es el primer término de la estrella. El segundo término sería los 80 años, que sería entonces una etapa de completitud, ¿no? A los 8 años nosotros empezamos, por ejemplo, a enfocarnos en las relaciones. O sea, nos empezamos, además de que nos dimos cuenta de que no solo somos la familia, sino que también estamos en el colegio, etcétera, etcétera, pero no queremos nada con el otro sexo. Mientras que a los 16, pues las hormonas estallan y de hecho en las mujeres se nos puede marcar la primera menstruación entre los 8 y 12 años y la apertura a la sexualidad entre los 16 y los 24 años, ¿no? La primera relación sexual. Luego vendrían los 24, los 32, en donde tenemos épocas importantes a nivel de pareja y creatividad. Y finalmente vendrían los 40, en donde muchas empezamos a entrar a la menopausia o estamos cambiando radicalmente de estilo de vida. Entonces, fíjate en estos momentos en que podrías estar, qué momento estarías pasando tú y si recuerdas algún espacio, un divorcio, un gran amor. Por ejemplo, mi compañero Hugo recuerda momentos que vivió con su nana, que fue una de las primeras relaciones más significativas en su vida. Entonces, cuéntanos un poco sobre eso. La Venus natal externaliza, o sea, la Venus natal nos dice cómo nos acercamos a nuestro entorno y otras personas para conectarnos con el amor y la belleza y la amistad, ¿no? Mientras que la Venus Star Point ya es algo que brilla en tu interior. O sea, imagínate un templo interior. Eso es Venus para nosotros. Representa la manera en que nos acercamos interiormente para reflejar el amor, la belleza y la autoexpresión sentida. O sea, es algo que no podemos, es algo biológico, es algo que no es aprendido, es algo que surge de nosotros, que es innato y que necesitamos compartir sí o sí. Entonces, muchas veces nos ha pasado con las consultantes que es difícil para ellas reconocerse en su Venus natal, pero cuando les explicas a qué Venus Star Point, a qué generación pertenece, ya encuentra mayores explicaciones para cosas que le han pasado en la vida. Entonces, cuando hablamos de generaciones, por ejemplo, tenemos a los baby boomers, que como se habla en términos de las generaciones, que pasan por los puntos de estrella de Cáncer, Aries, Acuario, Escorpio y Virgo. Algunos de esos puntos de estrella ya no están activos porque han sido sustituidos por otros puntos de estrella. Y los millennials, que es más o menos la mayor parte de este grupo: Géminis, Aries, Capricornio, Escorpio, Leo. Esos son los grupos más populares en el presente. Entonces yo voy a hablar de esos 5 fundamentalmente y de 2 que pertenecen a los baby boomers. Capricornio es la sabia, ¿no? la intelectual, la ejecutiva. Escorpio es la bruja, la empática, la transformadora. Géminis es la comunicadora, la aliada, su gran don es la voz. Podemos hablar también de la diosa Diana, que vive en dualidad con su hermano Apolo. Capricornio tiene que ver con Hera. Escorpio tiene que ver con Perséfone. Leo es la amante, la artista, tiene que ver con Hathor. Y Aries es la guerrera, la amazona y la niña eterna, ¿no? Entonces, Virgo
Ya estaríamos hablando de un aspecto más relacionado con el servicio. Estaríamos hablando de Hestia, Acuario con Iris, lo divino, la visión de futuro, la rapidez de pensamiento, de transmisión, mejor dicho. Y Cáncer con Demeter, la casa. Entonces hay cambios muy interesantes en las eras. Por ejemplo, en una era movida por el Star Point de Cáncer, estamos muy vinculados a lo doméstico, mientras que en una era vinculada con Capricornio podemos ver que surgen líderes masculinos o líderes mujeres con un porte muy masculino, con un masculino muy enraizado. Otros puntos de estrellas que se van a activar son los de Libra y Piscis. El de Libra se activó momentáneamente en el 2023, pero abre ya la era del arquetipo Libra, o mejor dicho, del Venus en Libra. Y cambiarían, bueno, precisamente por la paz y la justicia, toda una era tan transformadora e incluso a niveles de mucho dolor como es el de Escorpio. Y el de Piscis cambiaría el de Aries, que es la era de las guerras, que el siglo XX estuvo plagado de guerras y el XXI va por el mismo camino. Entonces ya veríamos cómo unos arquetipos más venusinos van a cambiar esos arquetipos marciales. Entonces esto está pues por verse. No hemos visto estas eras desde hace mucho tiempo. Vamos a empezar con Virgo. Las personas que nacieron antes de 1984, entre 1875 y 1984, tienen este arquetipo activo, el arquetipo de Igeia, de Hestia, también de Igeia, que es la diosa de la medicina, ¿no? Y su don es el servicio. Entonces Venus nos entrega un don en cada momento específico de Venus para nosotros desarrollarlo. Las características son muy similares a las que hemos escuchado de los signos. Tiene que ver con soluciones prácticas a los problemas y situaciones. Es un analista del comportamiento y eso sería interesante entonces para ver cómo nos comprometemos, que es una de las cosas que más les interesa a las personas que entran a este taller. Aproximación sistemática y eficiente. Es un vehículo de servicio divino, por eso yo adoro el arquetipo de Virgo. Pero tiene debilidades también, ¿no? Como un gran crítico interior. O sea, está bien el crítico interior, pero te pasas. Estar en el presente, no pausar la mente, que te impide entonces estar en el presente, disfrutar de tu cuerpo, disfrutar de la hora. Personajes vinculados con el Venus Star Point de Virgo o que tienen un Venus Star Point de Virgo, Sting y Salvador Dalí. Son personas absolutamente aterrizadas, pero creativas. No olvidemos que Virgo también tiene mucho que ver con Atenea, aunque Atenea se le estamos adjudicando a otros elementos, pero tiene mucho que ver con la artesanía. Entonces, Sting nos dice, mira qué bonito y qué manera de conjugar las dos cosas. Escribir canciones es una especie de terapia, tanto para el escritor como para el que escucha. Entonces, terapia, arte y composición unidos por un Venus Star Point en Virgo. La era Virgo mostró muchos progresos en el tema de la agricultura. Si te fijas, eso del 1875, esa transición hasta 1984, activó muchas reformas agrarias, maquinarias y también en temas de salud y de higiene, el ascenso de las farmacéuticas, el desarrollo de la industria de las farmacéuticas. Se considera que pudo haber sido esto la vinculación con la era dorada, la ciencia, la tecnología y la medicina. Y pues vamos buscando años y vamos buscando inventos y seguramente noticias y seguramente encontramos relaciones muy importantes con estas áreas. Hay algo interesante, como toda luz tiene su sombra. Por ejemplo, en un Venus Star Point en los años 30 en Estados Unidos se dio la prohibición de alcohol, pero años después ese Venus Star Point que vino estaba vinculado con Neptuno en buena posición y se dio una gran proliferación de alcoholismo. O sea que estamos hablando de un tema de salud que de alguna manera es eficiente o ineficiente, porque también dependemos de la carta astral del momento. Y por supuesto, si piensas en los 80, los últimos Venus Star Point de Virgo tienen mucho que ver con repensar la eficiencia ecológica. Vamos con Acuario.
que sería el punto de estrella entre 1890 y 1982. El don que Venus le otorga a las personas nacidas con Venus Star Point en Acuario es la igualdad. Y la diosa que yo le he adjudicado es Iris, la mensajera divina. Acuario puede ser rígido o puede ser innovador, porque Acuario es muy titánico. Entonces, palabras asociadas, pues humanista, futurista, activista, ecléctico, justicia social, todo en comunidad. Pero hay veces que por ese bien de la comunidad podemos sacrificar al individuo, o por ese bien teórico podemos sacrificar a la propia humanidad. Entonces encontramos muchísimas cosas relacionadas con este arquetipo que es bueno poner en la mesa para poder analizar. A favor, estas personas tienen que son grandes influenciadores. Una palabra que ellos te digan te puede cambiar la manera de ver las cosas y seguirlos y decirme, dime más, porque lo que tú digas es lo que yo voy a aceptar porque me has revelado algo, ¿no? Tienen el don de cambiar el mundo y la energía para cambiar el mundo, y además el deseo intrínseco, porque decimos que eso es el Venus Star Point. Yo nací para cambiar el mundo. Liderazgo, son role models, no se apegan a emociones y proyecciones, y esto es súper interesante en el tema de relaciones, porque muchas veces nosotros recibimos la proyección de otra persona y nos identificamos con eso y actuamos según la proyección de esa otra persona, no según nuestra alma, no según nosotros mismos. Acuario eso no le afecta, y a veces entonces aparece y es desapegado, y eso, aunque no lo creas, puede ser muy bueno en ciertos casos. Por otro lado, también puede ser muy malo, ¿no? Esa dificultad de apegarse a las cosas hace que pues la persona se vaya de tu lado sintiéndose invalidada, ¿no? O poco querida, aunque la quieras un montón. Entonces, bloquear el afecto de otros también puede ser una de las debilidades. Aceptar el punto de vista del otro puede ser muy difícil también para un Venus Star Point en Acuario, un Acuario en general o una Venus en Acuario. Y la mente, sobre todo, puede llevarnos a excesos. Por ejemplo, vamos a vacunar a todo el mundo, lo quieran o no, ¿no? Porque es por su bien, porque mi mente superior, que ya ha visto el futuro, no estoy molestando a nadie, ¿eh? O sea, Acuario tiene esas posibilidades de ver el futuro y ese gran don de pensamiento. Y eso entonces lo vuelve un poco inhumano. Eso es lo que tiene que revisar en su existencia. Artistas, genios, visionarios, todos ellos están dentro de esto para apuntalar lo que estoy diciendo. Te voy a decir solamente 3 nombres: Madonna, Prince y Michael Jackson. 3 Venus Star Point en Acuario. Dime tú si no cambiaron una era. ¿Quieres uno más? Paul McCartney, de los Beatles. Oprah Winfrey. Aldous Huxley, escritor. Matt Groening, creador de Los Simpsons. Dime tú si no han cambiado eras estas personas. Solo por existir. Queen Latifah, otra actriz que a mí me encanta, también con Venus Star Point en Acuario, dice: odio las etiquetas, odio ser limitada. Esto sería como un eslogan perfecto para este Venus Star Point, porque, vuelvo a explicarte, esto funciona individualmente, pero cuando hay un Venus Star Point, hay una era global que se levanta, y nuestros dones, tengamos la configuración que tengamos, se alinean con ese Venus Star Point. Entonces, en un Venus Star Point de Acuario, que ya terminaron, pues nos sentíamos así: nada debe limitarme, mucho menos una etiqueta. En la era de Acuario, que de hecho fueron tan visionarios que le llamaron era de Acuario, hubo un gran avance de los derechos de las mujeres, descubrimientos como el del ADN brutal, ¿no? Para poder, además de ver el pasado, prever el futuro, cambiar la genética. Nacieron los grandes ideales. Podemos hablar de la democracia y del pacifismo, pero también podemos hablar del nacionalsocialismo, del fascismo y del comunismo. Exploración del espacio. La gran exploración del espacio. En 1968-69 hubo un Star Point, y fue cuando llegó una nave a la Luna, y se transmitió, que eso ya lo veremos también con Géminis, se transmitió globalmente, ¿no? Y por supuesto las pelis E.T.,
El extraterrestre y Star Wars fueron producidas con Venus Star Points en Acuario. Vamos con Escorpio, que abre la era desde 1926 hasta el 2027, es decir, que ya está próximo a cerrar este ciclo. El don que le dan a los hijos de los Venus Star Points en Escorpio es la transformación, y la diosa es Perséfone. Entre los pros, desenterrar los grandes misterios de la vida, empatía, intuición, poder remover o lidiar con temas que a otros les causa repelús, como el inconsciente, la sombra, lo psicológico, lo paranormal, lo esotérico, y a un nivel, digamos, que entonces no tan empático en esos aspectos, sino más nivel, son grandes científicos de la materia profunda, por ejemplo, lo que tiene que ver con partículas subatómicas, o también con el funcionamiento del planeta profundo y la exploración del espacio profundo. Durante la época de Escorpio se descubrió Plutón, que es el regente actual de Escorpio. En cuanto a lo negativo, privacidad, o sea, es tan privado en sí mismo que más bien son un montón de capas de cebolla que nos ponemos encima. Digo nos ponemos porque yo lo tengo, para proteger nuestra privacidad. Entonces hay que ver cuál es el límite entre ser privado y la autoprotección. Por ejemplo, Angelina Jolie, ya hemos visto cómo ella cuida su privacidad a pesar de todo, a pesar de que es una mujer que trabaja con esos papeles de chica mala, de chica apasionada, de chica que te trae a las sombras realmente, y ella misma ha tenido una vida así. Realmente lo que sabemos de su vida cotidiana no es mucho, ¿no? Posesividad, apego, drama. El drama de todo Escorpio también lo tiene este Venus Star Point. Otros artistas aparte de Angelina Jolie: Kurt Cobain, Andrew Lloyd Webber, el creador del Fantasma de la Ópera, una obra absolutamente escorpiana, y Heath Ledger, que Heath Ledger de hecho fue el Oscar lo ganó por haber llevado el papel del Guasón en Batman, un Guasón súper oscuro, súper terrorífico, que cambió muchísimo la visión que tenemos del Guasón. Sin embargo, él además fue muy criticado, o mejor dicho, Christopher Nolan fue muy criticado cuando llamó a Heath Ledger porque él había hecho antes un papel de gay, o porque había hecho comedia. O sea que Heath Ledger siempre estuvo coqueteando con esos aspectos que a la gente les puede molestar o dar miedo explorar. Y después de muerto, de una trágica muerte, donde cada vez se están sacando más cosas sobre lo que pasó los días previos a su muerte, le dan un Oscar póstumo, ¿no? Entonces, más vinculado con el arquetipo de Plutón, pues imposible. Heath Ledger tiene un Venus Star Point en Escorpio. Estas personas pueden pasar muy rápido del extrovertido a lo introvertido, incluso de la euforia al bajón. Pueden ser personas que se les dan muy bien los deportes, ¿no? Y aquí se nos activa una diosa, que es la diosa de la guerra, o sea, Afrodita como diosa de la guerra interior. Y entre los hijos de Venus y Ares tenemos tanto a Armonía como a Eris. Armonía, su nombre lo indica, y Eris es la diosa de la ira descontrolada, y siempre acompañaba a su padre en el campo de batalla. La era vinculada con el Venus Star Point de Escorpio, pues la crisis, el crack del 29. Y hay un interés por lo femenino, y así como habíamos visto con otras, el tema de la votación y los derechos de las mujeres, pero en este caso es un interés por la gran diosa. Entonces empiezan a hacerse todas estas recuperaciones, excavaciones, y poder encontrar las diosas antiguas, las diosas más allá de las diosas griegas, e incluso el interés por las diosas griegas. Tendríamos que analizar cuando se publicaron libros como los de Jan Shinoda Bolen, a ver si no coinciden. Es profundamente femenino el arquetipo de Escorpio en Venus, ¿no? La etnología, Freud y Jung, los descubridores prácticamente del inconsciente, los que nos abrieron a ese mundo del inconsciente. Con Freud muchísimas cosas que todavía no queremos escuchar las tenemos que escuchar, y con Jung tenemos que bucear hasta lo profundo que no imaginamos para poder encontrarnos a nosotros mismos. La revolución sexual que se dio a partir de los estudios de Alfred Kinsey,
así como la abogacía por los derechos sexuales. El Venus Star Point de Escorpio coincide, por ejemplo, cuando se encontraron los abusos de la iglesia, de personas de la iglesia hacia los niños, y eso se sacó, se trajo para hallar justicia, para hallar armonía. Y también Harry Potter, un niño encerrado en un desván, maltratado y acomplejado, pero con gran faceta de mago, surgió en un Venus Star Point de Escorpio. Aunque fue de Libra, tiene mucho de escorpiano. ¿Cómo te sientes con esta energía y si esta energía ha tenido algo que ver en tu vida este último año? El siguiente que vamos a ver es Aries, de 1929 al 2038, pues empieza con el crack, empieza relacionado con la guerra. El don que nos trae el Venus Star Point es cree en ti, y pues es la chica mala, ¿no? Aries es preciosa, es la self-made woman o man, quien se construye a sí misma porque tiene una gran autoconfianza, es autodirigida, es capaz de liderar cuando la ocasión lo requiere, no le tiene miedo a eso, es capaz de actuar rápido, sobre todo tiene un espíritu pionero e intuitivo, y esto nos lo puede traer la era a nosotras. O sea, si nosotros no somos especialmente emprendedoras, pues en un Star Point de Aries nos podemos sentir emprendedoras. Recuperación rápida de traiciones e injurias, ojalá todos tuviésemos eso. Se maravilla por todo y tiene una esperanza continua, o sea, se vuelve a levantar siempre como si nada, ¿no? Siempre tiene ese niño interno activado, y eso es algo muy bueno por poder ser tan resiliente, pero también pues te puede meter en problemas porque los niños no tienen paciencia. Entonces la impaciencia es uno de los problemas que puede mostrar esta Venus Star Point, esta era, la impulsividad. Y no se trata de impaciencia de que quiero llegar, sino de que no logro ver la pintura en todo lo amplio y saber, por ejemplo, que el próximo Venus Star Point en 9 meses me va a traer otra cosa que no active ahora ciertas tareas que quiero activar o ciertos proyectos que esperen 9 meses. Entonces eso como que le cuesta muchísimo poderlo observar. No dar chance a otros. Y la ansiedad, ¿no? Los problemas de ansiedad que se suelen derivar al cuerpo. Entonces es muy bueno practicar deportes, incluso de contacto, para poder liberar esta ansiedad. Barack Obama es un fiel representante de un Venus Star Point en Aries. Sin duda, esta frase nos sirve a todos en momentos Aries, en Venus Star Point Aries, y para quienes tengan un Aries fuerte. El cambio no vendrá si esperamos por otros u otro tiempo. Somos aquellos a los que esperamos. Somos el cambio que buscamos, ¿no? O sea, es muy fuerte, es una de actúa ahora. Entonces, claro, si lo haces con previsión, con inteligencia, es tu momento y eres un héroe, que es el otro arquetipo de Aries. Martha Stewart, Meryl Streep son Venus Star Point en Aries, y nos hace preguntarnos de estas personas que tienen este Venus Star Point, ¿hay algo que no puedan hacer? Porque tienen muchísimo talento. Jack Nicholson también. Entonces los papeles de Jack Nicholson, o lo amas, bueno, lo amas y lo odias al mismo tiempo. O sea, no puedes odiarlo continuamente porque tiene activada esa picardía del niño. Y como ese bonus para hacer cosas malas siendo un niño bueno. Esa dualidad la tiene Aries. En la era es conflictiva como Escorpio. Vemos que empieza con un crack. En 1938 empezó la Segunda Guerra Mundial. Es una era que nos abrió estos 200 años de muchos encuentros bélicos. También de no rendirse ante los tiranos. Por ejemplo, Churchill y Roosevelt enfrentaron a Hitler y al eje incansablemente, aunque estuviesen perdiendo, porque fue muy duro los primeros años de la guerra, la primera mitad de la guerra, prácticamente la ganaron los nazis. Entonces, ante esa oscuridad y esa maldad, no rendirse, ¿no? Y hay algo muy interesante, menos matrimonios. Entonces es como ese arquetipo también de la libertad, del individualismo, del yo mismo, no puedo pensar en otro. Entonces en los años con Venus Star Point hay menos.
matrimonios. Si tú tienes planeado, por ejemplo, casarte en un Venus Star Point, pues de Aries, se te pueden quitar las ganitas, ¿no? También fue el año de los derechos civiles, entonces estábamos muy combativos. Digo estábamos porque hablo de la humanidad, ¿no? Muy combativos por lograr nuestros derechos. Entonces, repito, están por terminar Aries y Escorpio, que son marciales de la guerra, y están por activarse los venusinos, Libra y Piscis, que son la paz. Géminis tiene el don de la voz, pero de la voz, de darle voz, de tener voz, de ser quien eres y expresarlo. Y es el storyteller, el arquetipo, el que nos habla, el que nos entretiene, el que trae la diversión y la unidad en la creación. Su era es de 1964 al 2073. Es multitalentoso, multitareas, nunca se aburren ni toleran aburrirse, nunca dudan de su éxito, son exitosos y son unas caravanas de información. Son la comedia y la alegría. ¿Qué pasa? Que pueden, entre tantos talentos, tantos metas, tantos intereses, pueden perder el foco. Entonces suelen tener problemas de focalización y de distraerse en sus múltiples intereses, ¿no? O sea, hay que canalizar el corazón. En una era con Venus Star Point, en un año con Venus Star Point en Géminis, que es el que nos va a venir en 2024, tenemos que estar como muy atentos a que no perdamos el foco. Al mismo tiempo, obviamente, y esto ya lo vamos a ver en el próximo vídeo la semana que viene, al mismo tiempo también se nos habla de un gran poder de comunicación y activación de las voces. Así que es probablemente si tienes un libro por allí escondido, lo saques este año, lo empieces a escribir este año. Si quieres cantar, quieres tener tu podcast, quieres comunicar enormemente o quieres iniciar estudios cortos, que puedan ponerse rápidamente en habilidad, seguramente este va a ser un año en el que no te puedas negar, tu alma no se pueda negar a esto. Por eso es tan interesante que no veamos como que cuál es mi Venus Star Point, no, sino que podamos verlos todos. La frase me encanta: siempre me gusta ganar, pero soy la hermana mayor. Quiero asegurarme de que ella tenga todo, aunque yo no tenga nada. Es duro. La quiero mucho y eso es todo lo que importa. Eso nos dice Venus Williams, hermana de Serena Williams, las dos supertenistas, que tiene su Venus Star Point en Géminis. Y esa es otra de las características interesantísimas, que en Venus Star Point las personas que nacen tienen una gran filiación con alguien. En este caso su hermana. También el príncipe Harry y el próximo rey, el príncipe inglés, no me acuerdo el nombre ahora, también actúan mucho juntos. Y uno de ellos tiene el Star Point, creo que es Harry en Géminis. Entonces, siempre tenemos un otro significativo, una mejor amiga, una pareja que es nuestro socio, nuestro hermano, nuestro compañero de infancia, que es nuestro socio. Y se establece allí, por eso le ha adjudicado al arquetipo de Diana, la diosa Diana, que era la gemela de Apolo. Entonces, esa dualidad siempre continua y lo comprenden. O sea, es un año para entender nuestra dualidad. Diana, por ejemplo, también simboliza la luna cambiante, pero aunque sea cambiante, no significa que deje de ser ella misma. Entonces eso es algo que muchas veces es como la leyenda negra de Géminis, pero es que no lo comprendemos, porque solamente ellos son capaces de navegar entre las diferencias. Como te decía, es un año de comunicación, y si tú quieres escribir un libro, pues adelante. De hecho, muchos grandes escritores como Víctor Hugo y Dostoyevsky tienen el Venus Star Point en Géminis. Mary Shelley, la creadora de Frankenstein, también, imagínate que Frankenstein es esa dualidad de monstruo humano, ¿no? Dan Brown sacó a relucir el simbolismo, la estrella de 5 puntas en el Código Da Vinci. Él también tiene una estrella de Géminis. Entonces, fíjate, estos grandes escritores que bueno, por supuesto, no solamente nos comunicamos escribiendo. Fíjate que hay un cambio del movimiento feminista en los 60. Hemos hablado un poquito de los otros movimientos feministas relacionados con Venus, por supuesto, porque es que rige lo femenino. Y en el caso de los 60, se da el viraje hacia quiero tener
antes teníamos que queríamos el voto, otro que queremos poder trabajar y tener igualdad de derechos. Y ahora este dice quiero tener mi casa y mis logros. O sea que es esta dualidad de Géminis que puede tenerlo todo y que puede con todo y que es multifacético. Entonces allí también vamos viendo cómo los propios movimientos políticos son influenciados por estos puntos de estrella. Educación y viajes. Educación y viajes es lo que más nos resuena en un año Géminis. También se nos habla, por ejemplo, y eso habría que ver cuáles son los líderes que van a surgir este año, eh, porque se privilegia la figura joven, la figura juvenil, la figura que hable por los jóvenes. Mientras que con Cáncer, los candidatos que más posibilidades tuvieron de obtener la presidencia, por ejemplo, eran esos que parecían unos family men, ¿no? Hombres de su casa, pater familia, o sea, sin ser muy arrolladores, obviamente, sino un buen papá, una persona que se preocupa por cómo comiste, cómo dormiste, cómo van a estar nuestros hijos, cómo vamos a cuidar de nuestras casas, ¿no? Mientras que en el Star Point de Géminis podríamos pensar en jóvenes y activos, ¿no? Alguien que esté pendiente de los temas de más vanguardia en cuanto a derechos, en cuanto a educación y en cuanto a otros aspectos, ¿no? Pero sobre todo ese valor de la educación y la comunicación ante todo. El penúltimo arquetipo que vamos a ver hoy, el penúltimo punto de estrella que vamos a conocer, es Capricornio, que está activo desde 1986, o sea que va a estar hasta el 2078. Y allí la diosa es Hera, la reina, la autoridad, la ejecutiva, la madurez. Ese es el don que trae el Venus Star Point a las personas con la estrella en Capricornio. Son personas que aunque sean chiquitas son muy maduras, personas que parece que nacieron aprendidas, siempre tienen los pies en la tierra, especialmente cuando la situación es muy desafiante, habilidades para comandar. O sea, no es liderar, no, es yo tomo el mando completo de esta situación y vénganse todos conmigo que yo voy adelante y los protejo. O sea, eso es el arquetipo de Capricornio, que tiene una parte sacrificial importante. Soluciones eficientes y perdurables. No es un pañito, o sea, yo puedo poner un pañito caliente en una situación y me la va a tener por un rato contenida. No, la solución que ellos colocan aquí es perdurable. Y nosotros tuvimos un punto de estrella en Capricornio hace un par de años y era un momento para construir a largo plazo. Un momento para, por ejemplo, si quieres hacer una terapia con un buen terapeuta que de alguna manera vaya a tener frutos, pero no sean inmediatos, pero sí consistentes, ¿no? O empiezo a construir mi casa, mi hipoteca, no es que me voy a estar alquilando una habitación o un apartamentico, ¿no? Sino que son soluciones perdurables. Altivez, escauto, ellos no toman riesgos tontos ni creen en vendehumos, no escuchan cantos de sirena. Ellos piensan muy bien sus decisiones. Es un año para eso. Y tenemos el poder de entrar a eso, ¿no? Orientado al logro, a metas step by step, ¿no? Porque es que, por ejemplo, nosotros podemos querer como Aries el gran logro, podemos querer lo mismo en una punta estrella de Aries, en una punta estrella de Capricornio, pero entonces cuando nos vamos al detalle de cómo va a actuarse en ese año en particular, Aries no ve que tiene que pasar por distintas etapas y tener la paciencia y la cautela de ir pasando por esas etapas, y entonces puede dar al traste con su plan, ¿no? Y mientras que Capricornio sí entiende esas fases por las que tiene que pasar su meta, su logro. O al contrario, entonces nosotros somos muy cautos en un año Aries cuando hay que emprender y ser valientes y ser pioneros y abrir caminos. Entonces es importante que vayamos viendo estos matices, ¿no? En este año, y estas personas ponen por encima de todo el deber. Y lo peor para ellos, o sea, el deber sobre todo los mina, ¿no? O sea, yo puedo quedarme en una relación, bueno, por el deber ser, por el parecer, porque es importante para ciertas personas, no para mí, ¿no? Entonces me sacrifico yo, por eso decía que hay un aspecto sacrificial en esto. Por ejemplo, Afrodita, la diosa, estaba casada con Hefesto, pero su verdadero amor era Ares.
ella decidió seguir su amor, ¿no? Entonces era como esa, pero le costó muchísimo, ¿no? Le costó una gran vergüenza. Entonces es como esa, vivir entre el deber y el ser. Y lo más duro es que esperas de lo mío, de los demás, lo mismo que tú das. Y realmente yo que conozco tantos Capricornio y que amo mucho este arquetipo, es difícil llegar al nivel de excelencia de un Capricornio, ¿no? O a sus ojos, que también tienen muy activado el crítico interior como Virgo, puede parecer que no llegamos. Entonces eso puede ser muy frustrante para las parejas y las personas con las que se vinculan porque se sienten todo el tiempo minimizadas, eh, examinadas e insuficientes. Entonces eso es algo que tienen que entender las personas con este punto de estrella. Muchos de estas personas con Capricornio de Venus Star Point son reconocidos maestros y mentores o niños prodigios, ¿no? Como creo que es Dakota Fanning, que bueno, que actúan desde pequeñitas. Tendríamos que ver si de pronto Shirley Temple o algo así, ¿no? Estos niños prodigios que Venus Star Point pueden tener, para tener esos talentos desde tan pequeña edad y ese orden, ¿no? Los padres fundadores de Estados Unidos son Capricornio. Entonces tiene eso, ¿no? Esa sabiduría ancestral, ese poder de vengan que yo soporto la situación por ustedes, ¿no? O sea, ese aspecto fundacional. Kirsten Stewart y Robert Pattinson, los que fueron pareja en ese momento, los protagonistas de Crepúsculo, tienen este punto de estrella. Y son personas que son muy hermosas, porque también son muy bellos las personas de Capricornio. Pero al mismo tiempo son como muy regios, ¿no? O sea, tú a ellos nunca los vas a ver como el bufón del momento, aunque son grandes actores y pueden hacer el papel que quieran. Pero me llama la atención que trajeron de nuevo de moda un personaje tan antiguo como el vampiro, y fue un éxito, fue un tremendo éxito. Entonces eso nos habla de que ese año en el que se dio Crepúsculo, las personas se conectaron con ese arquetipo antiguo del vampiro, que a su vez el vampiro en sí mismo remite mucho a lo ancestral. Entonces todo este Cenex, todo esto de los ancestros, de lo antiguo, de lo viejo, del viejo además, del intemporal, del que nunca muere, también es muy de Capricornio. Entonces, ¿qué más sobre esta era? Renovación del poder y la autoridad. Todos los órdenes, revisa a ver qué renovación pudo haber habido en tu empresa, en tu país, hace un par de años con este nuevo Capricornio, punto de estrella. En este caso sí hay más matrimonios, porque la institución importa, no como en Aries. También se pone énfasis en las casas de cuidado de ancianos, en los planes de retiro, ¿no? Bancarios, etc. Puede resurgir el carisma masculino, carisma de los hombres, ¿no? O podemos ver que surgen hombres carismáticos que no responden, por ejemplo, a un arquetipo como Géminis o Aries, ¿no? O sea, este es un momento como para esa masculinidad más clásica. Nuevos roles paternos también, encontrar salidas a las crisis energéticas y salidas perdurables, ¿no? Lo único que yo no veo esto es en la paz, y volver a lo ancestral. De hecho, cuando vemos muchos de los fundadores de las naciones, como Simón Bolívar o George Washington, pertenecían a logias, y algunas de esas logias tienen la estrella de 5 puntas como emblema, así que ahí nos hace pensar en ese principio esotérico también, que es muy capricorniano, aunque usted no lo crea. Y por último, Leo, de 1987 a 2100, o sea que todavía también tenemos unos añitos con Leo. El don de Leo es brillar, crear. Es simplemente apasionante, es el que estamos finalizando en este momento. El arquetipo es del amante o de Hathor, la diosa del amor. Pero cuando decimos amante, no estamos hablando de la otra, sino que estamos hablando de esa persona, la amante, que viven enamorados. O sea que para crear algo, son muy creativos, necesitan sentirse enamorados, y son unos enamorados de la vida total. O sea, alquimizan totalmente la energía venusina.
siendo Leo, ¿no? Entonces son enérgicos, inspiradores, valientes, con una gran belleza y orientado a defender sus creaciones y los niños. Los niños son muy importantes en los años del Venus Star Point de Leo. Tendríamos que revisar en 2023 y lo que va de 2024 qué sucede en relación con los niños y el cuidado de los niños. De hecho, en Corea, a los idols que suelen ser tan jóvenes, entonces han tenido que surgir nuevos paradigmas de contratación, nuevos contratos, nuevas maneras de entender que el talento de estos jóvenes debe ser cuidado, ¿no? Entonces todo esto surge en las etapas de Venus Star Point de Leo. Bueno, por supuesto, estilo, sofisticación, romance, creatividad, enamorarse de la vida. Eso si no sentimos la llama, si no sentimos la pasión, es muy difícil que nos comprometamos en un año de Venus Star Point Leo con algo. Y también surge como tu llama, ¿no? O sea, también piensa en qué proyectos has dado a luz este año que quizás no habías hecho antes por algún miedo. Entonces este coraje y esta pasión que te da Leo, pues te sirve para sacarlo a la luz, ¿no? Las personas con Leo Star Point pues continuamente están buscando esa chispa. Y pues sería muy lindo saber qué clase de creativos son. Sarah Bernhardt, la madre de todas las musas, de todas las divas, es Venus Star Point en Leo. Nelson Mandela, que nunca se rindió por la libertad de Sudáfrica, es también. Y Bill Clinton, que Bill Clinton, presidente de Estados Unidos, no sé si las nuevas generaciones lo recuerdan, pero realmente se le recuerda no por su gran presidencia, que parece que no fue nada mala, sino por un lío de faldas, ¿no? Literalmente sus soldaditos quedaron en la falda de la pasante, de la becaria, y se destapó un escándalo de índole sexual. Recordemos que Leo y Venus rigen la sexualidad y el destape. Entonces, en estas eras de Venus Star Point surgen generaciones muy creativas. Eso lo vamos a ver con el paso del tiempo, pero por ejemplo la generación de Monet, Renoir y Rodin fue de un Venus Star Point en Leo, y muy apasionados estos artistas y este arte. Revoluciones, surgimiento de nuevas creaciones, porque ellos vienen alimentados. Esto es otro aspecto de la astrología del Venus Star Point, pero no da el tiempo para explicarla. Lo alimenta Capricornio. Entonces, así como vimos que los padres fundadores eran de Estados Unidos, por ejemplo, eran capricornianos, ellos alimentaron entonces la era de Leo y surgen las nuevas naciones. Fíjate en el caso de Venezuela, que es inspirado por la revolución de Estados Unidos, o de lo que era en esa época Estados Unidos. Entonces, la de Venezuela surge hacia Venezuela y América, surge hacia el Venus Star Point de Leo. Emprendimientos, es un año donde la gente se quiere arriesgar. Este año ha sido quizás menos porque la crisis económica luego del COVID ha sido muy importante. Pero fíjate que también se analizan las nuevas reservas de riqueza, las nuevas maneras de hacer riqueza. Entonces está, por ejemplo, el real estate, poder comprar apartamentos, comprar propiedades, invertir en ellas, buscar nuevas reservas de petróleo, de otros minerales que se puedan transformar para la economía. Y fíjate la importancia grandísima de las criptomonedas y del oro, que ha tomado el oro, es el metal de este signo. Entonces, nos interesa mucho la riqueza en este año. Pero no es una riqueza como la de Capricornio para el futuro, es una riqueza ya para además también buscar cómo disfrutarla. Y así como hay ese interés en la riqueza, hay interés en la realeza. Pues además de que han pasado cosas, se nombró a un nuevo rey en Inglaterra. Creo que un Venus Star Point terminando con el nuevo rey, pues creo que es bastante simbólico. Redes sociales, espectáculos deportivos. O sea, Netflix empezó a transmitir en vivo espectáculos deportivos, por si fuera poco, además de toda la industria del entretenimiento que los hacen más ricos. En años anteriores, también es un arquetipo muy vinculado con el héroe solar, y en años anteriores
pues en un Venus Star Point, en estos Venus Star Point de Leo, fueron muy exitosas las películas estilo Rocky, estilo Sylvester Stallone, estilo Schwarzenegger. Pero este año, la gran revelación, por ejemplo, ha sido Willy Wonka, que es un artista niño. Es un hombre joven y además transmite la dicha de vivir desde la infancia. Entonces, así se vincula otra vez el arquetipo con el arquetipo del niño eterno, que también vehiculiza de alguna manera Leo. Entonces, ¿cuál va a ser el reto? Te hemos dejado abajo estas tablas para que encuentres tu Venus Star Point. Tu Venus Star Point es la conjunción Venus-Sol que se dio inmediatamente antes de tu nacimiento. Una vez ubiques cuál es tu signo del Venus Star Point anterior a tu nacimiento, ves el vídeo y ves con qué se relaciona y pregúntate, entonces, ahora esto, ¿qué dice de mí? Ya he descubierto mi Venus natal. Ahora, esta era en la que yo nací, ¿qué me dice? ¿Cómo me he sentido? ¿Qué encuerpo yo de esta era? Porque yo puedo haber tenido, como es mi caso personal, un Venus natal en Sagitario y tener un Venus Star Point en Escorpio. Mi compañero Hugo tiene un Venus en Tauro y también es Venus en Escorpio, entonces compartimos intereses él y yo. Entonces, vas a buscar cuáles son esas maneras en que tú encuerpas esta nueva información del Venus Star Point en Aries, en el que te haya tocado, y luego vas a hacer ese ejercicio de los 8 años. Cada 8 años, probablemente 4 en mi vida, ¿qué pudo haber pasado que fuese importante? Y así ya estarás trabajando con la energía de los Venus Star Point. Entonces te dejamos aquí abajo la tabla para que puedas ver el año que te corresponde. Si naciste en pleno Star Point, sería entonces ahora sí el siguiente, ¿no? Faltando 7 días para el Star Point. Digamos que el Star Point va a ser el 23 y tú naciste el 18, ya te correspondería en este caso sí el siguiente Star Point, ¿vale? Porque ya está dada la conjunción. Si no, no importa si naciste en marzo y el Star Point se dio en noviembre, te toca en noviembre anterior, ese es el que te toca. ¿Okay? Y nos compartes eso sábado o miércoles que tenemos nuestra conexión por WhatsApp. Un abrazo y estoy esperando ansiosa tus respuestas.